¿o no? Exactamente. Connie, muy buenos días. Muy bien, pues muy bien, muy bienvenidos todos ustedes. Pero lo que no cambia es la atención de los temas, los invitados y el diálogo, la conversación que Estado Nacional le garantiza a usted a la hora que esté en la oferta, de todas maneras. Y hoy día estamos debutando en este horario con un programa de lujo. Tendremos a Óscar Landerreche, que habla por primera vez en televisión de la bomba que explotó en su casa después de que fuera condenado el responsable de esa bomba a 45 años de prisión. Exactamente. Estará con nosotros también la vocera de gobierno Camila Vallejo. Las negociaciones que hay en curso, el devenir de un gobierno que los analistas dicen que está entre las dos almas. Y bueno, los temas de seguridad, las prioridades. Hay tanto tema que Hay tanto que hablar con la vocera de gobierno. Vamos a ir a Londres también porque tenemos Estado Internacional. Exactamente. Consuelo Saavedra nos tendrá al minuto a minuto, porque así están sucediendo las cosas en Gran Bretaña, con la posibilidad de que vuelva, por ejemplo, Boris Johnson a ser primer ministro o Rishi Sunak. Bueno, está jugándose el voto a voto y Consuelo Saavedra nos explicará qué es lo que ocurre en Gran Bretaña a estas horas. Y como siempre tendremos nuestro panel político. Aquí comienza Estado Nacional. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero en este caso nosotros solemos tener a Óscar Landerreche cuando lo invitamos a conversar de economía. Si nos da el espacio, porque el tema está muy candente también, vamos a poder hablar de eso con Óscar. Óscar, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, casi dijiste buenas tardes. Casi buenas noches, buenas tardes, lo que fuera, pero muchísimas gracias por venir este domingo a la mañana. Gracias a ti. Y gracias por querer conversar con nosotros. Yo quiero desclasificar que con Óscar tengo cierta relación por el trabajo y amistad hace mucho tiempo y siempre estaba invitándolo a conversar, pero no quería porque ahora entiendo, claro, ya está la condena, se cierra una etapa de este caso tan traumático, más de 5 años desde que recibió este atentado explosivo en su casa, con heridas, con personas de su familia. Y nunca quiso conversar antes de eso y, bueno, respetable. Pero ya está con nosotros, Óscar. Muchísimas gracias por la confianza de venir a conversar con nosotros esa tremenda experiencia, terrible experiencia que les tocó vivir. Sí, gracias por el espacio. ¿Cómo recuerdas ese, me parece que fue un viernes 13 de enero del 17? ¿Cómo lo recuerdas para hacer un poquito de historia? No, bueno, esto fue que yo llegué a la casa en la tarde de Codelco, era presidente de Codelco en esa época, y siempre llego como a mi biblioteca, tengo una biblioteca donde yo estudio, y había 2 regalos. Uno que me había mandado la editorial que me publica libros, que usualmente te regalan libros de repente, y había una cosa que parecía un regalo, que era una caja que parecía un vino, la verdad que tenía la forma de una botella de vino, y bueno, no es raro hoy en día que cuando uno da conferencias te regalen un vino, o sea, es como lo más normal que hay, ¿no? Entonces, y como que lo tomé y parecía un vino, pues se sentía como una cosa así. Y lo traté de abrir. ¿En ese momento tú estabas acompañado de alguien? No, en ese momento estaba en la biblioteca. Lo traté de abrir, pero estaba muy embalado. Tenía como mucho, como de ese scotch gordo. ¿Ya? Entonces fui a la cocina, ahí fui a la cocina con esto, a tratar de abrirlo. Y agarré un cuchillo para abrirlo, que no encontré las tijeras. ¿Ya? Y en ese momento estaba mi hija menor, que le dio curiosidad, como todos los niños, ella era más chiquitita, y empezó como a toquetear esto, todavía lo pienso y me da escalofrío, empezó a toquetear esto y decir, ¿qué es, papá? ¿Qué es? Y yo, a ver, lo voy a abrir, ¿no? Y la señora que trabaja en mi casa me empezó a retar, porque yo estaba con el cuchillo tratando de abrir esto y estaba la niña al lado. Entonces ella le dijo a la Matilde, perdón, no debía haber dicho el nombre. Sí, a tu hija. A mi hija, aléjate del cuchillo. Claro. Y entonces ella sintió que la estaban retando a ella. Y me acuerdo que se bajó y después volvió a subir. Y me entregó un frugelé rojo, como diciendo, como para arreglarla. ¿Ya? Le dije gracias y se bajó. Y en el minuto que ella se baja y queda debajo del mesón, que es un mesón así, yo algo hice que toqué la cuestión y ahí explotó. Y
yo me salvé, o sea, yo tengo algunas heridas todavía, digamos, marcas, cosas, en fin. Pero el problema mayor era que esta bomba estaba dirigida a incrustar unos pernos que estaban arriba, que iban a explotar, que se suponía que tenían que entrar en mi cara. Y por alguna razón pasaron dos cosas. Uno, este brazo donde tengo mi reloj me protegió y de hecho yo me pegué con el reloj acá. De alguna manera este brazo por estaba... Por la onda expansiva, claro, probablemente. y como que me pegué así y eso probablemente me salvó los ojos, ¿ya? Y lo otro que pasó es que de alguna manera como esto explotó, los pernos no salieron hacia arriba sino hacia adelante y de hecho quedaron como balazos de pernos en las ventanas y en las paredes atrás de donde estaba la señora que trabaja en mi casa, a la cual le pasaron por los lados de la cabeza y no le pegaron de puro milagro. Y la niña se salvó simplemente porque ella estaba agarrando esto. Se salvó simplemente porque por el reto estaba debajo de la mesa. Así que, bueno, nosotros tuvimos muchísima suerte para lo que fue esto. Esto fue un intento de asesinato, ¿no? Y bueno, fue muy duro, fue muy difícil lidiar con esto. Es posible imaginar lo duro que puede ser que recibir una bomba y que explote una bomba en la cocina de tu casa. ¿Tú habías recibido alguna vez alguna amenaza o algo que te pudiese generar sospechas de ser atacado? No, realmente no había recibido nunca una amenaza. Una amenaza así... A ver, hay un mundo demencial que tú y yo conocemos, Matías, que es Twitter, ¿no? Pero yo no suelo tomar muy en serio las cosas que cierta gente dice ahí, digamos, ¿no? Como que no me la creo mucho. Entonces, claro, ex post hice como una mirada y claro, uno puede ahí de repente como inferir que hay gente que te está amenazando. ¿Y te habían amenazado? Sí, pero en el fondo, claro, Ojo, pero... con tus hijos, sabemos dónde vives. No. Aparte de esas cosas de redes sociales que yo no le presto ninguna atención, la verdad es que no había ocurrido y por eso fue tan inesperado, ¿no? Yo nunca me lo imaginé y nunca imaginé que en Chile pudiera ocurrir algo así, la verdad. Estaba ayer revisando las reacciones de ese momento, las noticias, lo que se escribió, y hay una frase tuya, me parece que unos días ya en Codelco tengo la impresión, pues no logré el dato, pero unos días que había pasado ya. Me parece que si esto fue un viernes, jueves de la semana siguiente, ya con la cabeza un poco más fría, dices algo que me llamó la atención. Voy a leer textual. Si hay alguien que por ahí cree que vamos a actuar en forma diferente a como hemos actuado o como estamos actuando, respecto a establecer buenas prácticas, probidad, control al lobby en la empresa que es de todos los chilenos, tú dirigías Codelco en esa época, se equivoca profundamente. ¿Pensaste en esa época que el ataque podía venir de alguien, de algún grupo al interior de Codelco que se sentía amenazado por tu gestión? Más que al interior tú sabes que Codelco trabaja con muchos personas externas, ¿no? Déjame darte un dato. Cuando yo entré a Codelco, casi un 20%, entre un 15 y un 20% del presupuesto de Codelco se hacía por asignaciones directas. Esto es sin procesos competitivos de licitación, ¿ya? Y establecimos una política, entre otras muchas, para reducir eso, porque eso es un espacio, obviamente, para la corrupción, el clientelismo. Y desde mi punto de vista, ese era uno de los grandes problemas que tenía Codelco. Y cuando lo entregamos, ese número estaba en 1/10 de lo que era antes. O sea, lo habíamos reducido porque una empresa igual necesita poder de repente asignar un contrato por una emergencia. Evidentemente tiene que haber, pero no el 20% de su presupuesto. Y cuando tú sacas la cuenta de cuánta plata era esa y cuánta gente recibía dinero sin tener que competir por él, ¿no? Y ahora tenía que competir por él, era mucha plata, ¿ya? Y los analistas de inteligencia que contratamos, porque lo hicimos porque queríamos saber si había una amenaza real para más gente y para la compañía, les parecía muy plausible eso. Ellos fueron los de esa idea, no fue idea mía. A ti te dijeron que podía haber alguien en el entorno de tu pega. Claro. A ellos no les parecía muy plausible esto del lobo solitario, ¿ya? Entonces, claro, y creo que cualquier persona sensata le cuesta lo del lobo solitario, porque, vamos a decir las cosas como son, el ser presidente de Codelco no es un cargo tan expuesto como a la gente, así como... O sea, yo no tenía un nivel de conocimiento... No está en primera línea claro, de la actualidad, claro, pero sí afecta a muchas personas. Claro, entonces es como un puesto un poquito como de elitista hasta cierto punto. Entonces era como difícil creer
que alguien dijera, a ver, yo quiero hacerle daño a un político, el señor que dirige Codelco. Entonces, era muy difícil de creer eso. Ahora, tengo que decir, Matías, que yo he seguido la investigación que hizo la Fiscalía que condujo a la condena. Tengo que decir que alguna gente se puede acordar que cuando yo daba entrevistas antes, yo tenía un grado importante de frustración de cómo iba avanzando eso. ¿Ya? Y yo creo que al final se hizo correcciones en el proceso. La Fiscalía comprometió gente muy talentosa, mucho profesionalismo, y como parte de eso se me respondieron mis preguntas respecto de esta hipótesis del lobo solitario. Ya, déjame cerrar la hipótesis que aparentemente, según esta verdad judicial, se descartó que hubiese sido gente que reaccionara por tu gestión en Codelco. ¿Tú habías tenido algún atisbo de amenaza o de presión por lo que estaban haciendo en Codelco? Presiones sí. ¿Pero presiones que pasaran lo razonable? No, o sea, presiones siempre. O sea, hasta el día de hoy me insultan los políticos a los que les cortamos los contratos, pues, a sus amigos y a sus familiares. Sí, hasta el día de hoy. Entonces, presiones siempre va a haber, pero amenazas no había habido. No era así. Ahora, una cosa lo que pensabas en ese momento, en enero del 17 o febrero del 17, y otra cosa ahora que estamos, ¿no es cierto?, terminando el 2022. ¿Qué piensas ahora de ese atentado, 5 años después? ¿Cuál es tu reflexión 5 años después? Yo creo que ni los fiscales, ni los jueces, ni yo, ni nadie puede descartar, uno no puede descartar que haya otros móviles y operaciones detrás de esto y qué sé yo. Pero yo sí puedo decir que el trabajo que se hizo de investigación para descartar todas esas opciones, revisar cuentas de familiares, cosas afuera, contactos en internet, qué sé yo, o sea, como revisar la posibilidad de que esto hubiera sido... yo siento que se hizo un trabajo muy profesional dentro de lo posible para descartar esa hipótesis. O sea, no es que se asumió simplemente... para serte súper sincero, cuando al principio, 2 días después del atentado, había gente, o sea, muy poco tiempo después del atentado, no 2 días, muy poco tiempo, había gente diciendo, es que un lobo solitario, ahí me da un poco de rabia. Porque en el fondo, sin hacer la investigación, me parecía... Un poquito frívolo, liviano, irresponsable, porque podía haber otra gente en peligro. Me parece que la investigación le presta algo de caudal a esa hipótesis. Yo creo que uno no puede descartar lo otro porque es demasiado increíble este personaje, digamos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que se hizo un trabajo para descartar al máximo posible. Hoy te deja tranquila que esa tesis al menos es la que tiene más plausibilidad, sí, salvo que aparezcan antecedentes nuevos. Me deja tranquilo por 2 razones. Primero, porque se hizo la investigación en forma muy profesional, y segundo, porque en realidad es la mejor respuesta. O sea, es una buena noticia si es que es cierto que es un personaje que tiene cierto delirio, ¿no? Y que no es una organización... Sí. ¿Y qué se siente, qué sentiste al momento de ver esa condena a 45 años a Camilo Gajardo? Yo esperaba menos. Te voy a decir que lo sentí como una condena contundente. He hablado con abogados que saben de esto. Ellos encuentran que es una condena que se ajusta a derecho, pero también me confiesan de que el historial de la justicia chilena en los últimos años ha sido otorgar resoluciones menos contundentes. Sí, aquí hay algo de simbolismo y algo de generar una señal. No el momento que estamos viviendo. No lo sé, no sé cuál sería la razón por eso, pero sí constato de que la mayor parte de la gente que sabe de estos temas y que lo vio y que ha mirado y que ha leído los antecedentes, dice, esto se ajusta a derecho, esto es una cuestión contundente, esto es una señal fuerte. Y yo creo que si es así, y así lo sentí yo y así lo sintió mi familia, creo que es bueno, porque en Chile todos sabemos que necesitamos restablecer el funcionamiento del Estado de Derecho en muchos planos. Y una de las cosas que se necesita para eso es que la justicia dé señales bien claras, y yo creo que esta es una. De parte tuya y tu familia, ¿hay perdón para este atacante? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo ni siquiera me sabía el nombre de este joven hasta que me vi obligado por el proceso de declararse 1 año, qué sé yo, menos de 1 año. Porque he tratado de sacar esto de mi casa y de mi mente y de mi vida.
honestamente, ¿ya? Me cuesta mucho perdonar a una persona que hace esto. Te lo digo, o sea, me parece que cualquier persona que piense en lo que nos tocó vivir, lo que me tocó vivir con mi hija, ¿sí? A la que dejé allá en la casa hoy jugando, cuesta mucho eso. Y por sobre todo, bueno, no sé, el sacramento del perdón para los creyentes, yo no soy, pero primero requiere arrepentimiento. Eso, ¿qué sentiste cuando lo viste el otro día, cuando supimos de la condena, que aparece siendo la señal de la victoria? ¿Cómo lo lees tú? No sé, claramente no hay arrepentimiento, digamos, ¿no? Y leía también reacciones posteriores al atentado. Hace 5 años alguien decía, ojalá sea este un loquito, no se sabía quién era en ese momento, y que no sea un grupo. Exacto. ¿Tú crees que estamos frente a un Ojalá, loquito, a un grupo? ojalá, pero también tengamos cuidado con sobreinterpretar eso, porque fíjate tú que 2 días después de la condena apareció este otro grupo. Exactamente. Hasta ahora un ciclista anónimo, sí, o sea, un ciclista solitario. Pero bomba en el edificio Grupo Angelini. Sí, lo que pasa es que los movimientos terroristas estamos demasiado acostumbrados, o pensamos en Chile, porque no los conocemos tanto, la verdad, como en otros países, a que son organizaciones militares así como súper ordenaditas. Y a veces los movimientos terroristas son movimientos políticos que no necesariamente están coordinados. Son cosas que ocurren en la cultura política de los países, que validan la violencia, que generan odio y que en el fondo incentivan a distintos grupos que puede que ni se conozcan a tener comportamientos similares. O sea, no es casualidad que hemos tenido varios distintos grupos que han intentado hacer campañas de terror a través de bombas, que no tienen contacto entre sí, pero sí tienen una relación con la validación de la violencia que se ha hecho en Chile. Son simplemente la expresión más extrema de lo que algunos en la política han validado, irresponsablemente, y que se lavan las manos después. Se hacen los lesos, se hacen los gringos con esto. A ver, ¿a qué te refieres? Más allá de los que ponen bombas, que son grupos particularmente radicales, ¿la validación de la violencia en política también lo ves en políticos profesionales? Pero sí lo vimos durante el estallido, la validación de ir y quemar una iglesia, ir y agarrar a alguien en la calle y decirle que si no baila le vamos a pegar o le vamos a romper su auto. Lo vimos, validado. Y esas personas no han pedido disculpas por eso. No se han retractado de esas posiciones. Han dicho que era un contexto, ¿cierto? Entonces, cuando los líderes de un país validan retóricamente la violencia, ¿sí? Hay gente que lo interpreta como permiso para hacer este tipo de cosas. ¿Te refieres a gente que está en el gobierno? ¿Te refieres al presidente en particular? Yo me refiero a todas las personas que han tenido posiciones ambiguas respecto del uso de la violencia en política. No quiero entrar en polémicas con gente directo. Cada uno verá cómo lo interpreta, pero a mí me parece que tienen que hacerse cargo de eso. O sea, cuando uno tiene una posición de liderazgo en un país, las cosas que dice tienen importancia, generan comportamientos, generan hechos culturales, sociales y políticos. A mí me parece que la escalada de violencia de este país no son cosas separables. Lo que está pasando en la Araucanía, lo que pasó con el Tren de Aragua, lo que está pasando con el sicariato, lo que está pasando con las bombas, el caso mío es uno nomás de ellos, tienen relación con una posición que ha tomado una parte de nuestra élite política, mediática, respecto a validar la violencia. Yo lo he dicho muchas veces, estoy súper en contra, hay gente que se enoja conmigo con esto porque lo digo todo el tiempo, pero es así. Óscar, no puedo desaprovechar tu presencia para hacer un punto aparte y al menos, lo que nos alcance de tiempo, ver cuál es tu perspectiva, porque se está hablando, los analistas, los expertos, los agentes del mercado también, ven una recesión muy profunda. Algunos la llegan a comparar con la de los 80. ¿Cómo ves tú con los indicadores que tenemos, con la evidencia, cómo ves los próximos meses y años hacia adelante? No, es tan complicado. Yo creo que no hay mucho debate respecto de que viene un escenario de decrecimiento, de recesión. Va a costar bajar esta inflación. Yo pienso que va a costar más de lo que piensan que va a costar. Va a durar un poquito más. Mi preocupación es otra. Mi preocupación es que siento que en las políticas del gobierno hay un punto ciego,
A ver. Y el punto ciego es que cuando uno enfrenta este tipo de crisis, más si uno tiene reformas como la reforma tributaria o la reforma previsional, que en el fondo, aunque tengan una justificación de largo plazo, que yo comparto por si acaso, recaudar más para gastar más socialmente, en el corto plazo van a generar un problema de liquidez y de contracción de la economía. Eso es inevitable. Por mucho que en el largo plazo sean buenas, en el corto plazo tienes un problema. O sea, no es un momento para una reforma tributaria. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que hacer otras cosas para compensar eso. Y lo que usualmente hace un gobierno para compensar eso es más viejo que el libro negro. Tú lo que haces es un impulso fuerte a la política de inversión de obras públicas, la política de inversión de las empresas públicas, la política de vivienda, lo que usualmente hacen los gobiernos desde que, 100 años, cuando hay una recesión, es que hacen infraestructura, hacen vivienda, pavimentan, ¿me entienden? Eso es lo que hacen, ¿ya? Y el problema, yo esto lo vengo diciendo desde el principio de gobierno, que no me parecía una buena idea que la única cosa fuera la reforma tributaria sin esto otro, porque si no vas a profundizar la crisis. ¿Y qué es lo que uno observa? Lo que uno observa es más bien que se ha ido deteniendo las obras públicas, que hay quiebras en las constructoras que son los proveedores del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, que hay distintas razones, que no es culpa necesariamente del gobierno. ¿No estás viendo vocación de crecimiento de las autoridades actuales? No veo un sentido de urgencia en esto. Y creo que si no se le da un impulso fuerte a las obras públicas y a la vivienda pública, y si no se encuentran maneras de superar el problema que están teniendo muchos contratistas que tenían contratos asignados pero quebraron por la pandemia, no necesariamente tiene que ver con las autoridades actuales, pero si no se encuentra una solución para eso, y empezamos con un juego que estoy viendo que no me gusta mucho de algunas autoridades, que es como empezar a echar la culpa, es que la culpa es de este, es que la culpa es del otro. Yo les voy a decir algo, cuando la gente esté sin empleo, no les va a importar quién tuvo la culpa. Lo que va a importar es que no hay empleo. Entonces yo creo que lo que hace falta es un sentido de urgencia de movilizar las obras públicas y la inversión de los proyectos de las empresas públicas. ¿Qué puede ser, mira, Matías, qué puede ser más de izquierda que lo que estoy diciendo? Y sin embargo no veo sentido de urgencia en eso. Óscar, tú hablas del desempleo. También los economistas son capaces con los datos que están sobre la mesa proyectar, porque claro, hay una crisis en la inversión, hay crisis en general en inflación, pero el empleo todavía, dicen algunos, no se ve lo que se va a ver a lo mejor en 6 meses o un año más. ¿Hasta dónde proyectas tú el efecto empleo? Probablemente no va a seguir creciendo el empleo. La recuperación del empleo después de la pandemia se quedó como estacionado, como unos 250.000 empleos menos de los que había antes. O sea, no se recuperó completo. Probablemente eso, no sé si caiga, pero probablemente va a quedar ahí, ¿no? El problema es otro. El problema es que a la gente no solamente le importa el empleo. Lo que te importa es si tienes empleo y cuánto ganas en ese empleo. ¿Cuál es tu salario? Y no solamente cuál es tu salario, sino qué es lo que compra ese salario. Para que te alcanza. Y si tú miras lo que está ocurriendo con los salarios, es que los salarios han estado creciendo, pero menos que la inflación. Entonces los salarios están cayendo en su poder adquisitivo. Entonces si tú sumas las dos cosas, el estancamiento en el crecimiento del empleo y la caída en los salarios, que los economistas llamamos salarios reales, que significa cuánto pueden comprar los salarios. Poder adquisitivo de tú. La multiplicación de las dos cosas va para abajo. Entonces, eso ya está ocurriendo por si acaso. Y probablemente va a continuar por un tiempo porque la inflación se va a demorar en pegarse el frenazo, por lo tanto va a erosionar mucho más el salario con un estancamiento del empleo. Entonces viene un escenario complicado y reitero, ¿cuál es la herramienta típica de un gobierno para eso? Obra pública. Inversión de las empresas públicas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tú te has referido varias veces a la obra pública, sí. Pero el otro día el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió, entre otras cosas, a un concepto que está difícil hacer negocios en Chile. Claro. Y ahí quizás se refiere más al sector privado, también que habría que estimularlo. ¿Tú cómo ves el escenario para hacer negocios en nuestro país? Generar dinámica en la economía. Claro, lo que pasa es que hay una incertidumbre latente que tiene que ver con que no hemos concluido el proceso constituyente, ¿no? Es muy difícil que tú resuelvas el tema de la reforma tributaria, que es una fuente de incertidumbre para el sector privado muy rápido. Se va a demorar 6 meses, ¿me entiendes? O sea, se demora. Entonces, dar las certezas que pide Rodrigo va a tomar tiempo, ¿me entiendes? Y puede ser que sea muy tarde.
Si es que lo haces bien, si es que lo haces bien, si es que das certezas, si logras llegar a un acuerdo con el empresariado y le dice, miren, señor empresario, vamos a hacer estas alzas de los impuestos, pero usted tiene estas otras certezas. Fantástico. Lograr eso, ¿no? Lograr eso toma tiempo y tú no tienes tanto tiempo para que se empiece a sentir la crisis social de esta recesión. Y por eso es que los gobiernos, cuando enfrentan ese tipo de situaciones, usan el gasto público a través de, en vez de estar soltando plata para que sea un problema inflacionario, generando inversión en infraestructura. Eso es lo que hay que hacer. Y tú dices, no veo sentido de urgencia. ¿A qué le atribuyes eso? Porque el ministro Marcel es un técnico más que preparado, reputado y respetado. Es un economista de tu partido, del Partido Socialista también. Por lo tanto, tiene cierta sintonía ideológica. ¿Lo ves en él que no está logrando interpretar la partitura como tú crees que hay que hacerlo? ¿O tiene que ver con esto de las dos almas dentro del gobierno? Yo creo que es lo segundo, probablemente, porque yo... Bueno, probablemente, mira, siento que este gobierno estuvo básicamente un semestre en campaña y por lo tanto hubo poco énfasis en la gestión pública, porque las obras públicas y la infraestructura requiere gestión pública, ¿no? Requiere poco eslogan y mucho remangarse las mangas y hacer la pega. Entonces, claro, y eso es como ingrato a veces, ¿no? Porque a la gente le gusta venir a la tele, ¿no? Y esa pega no se hace en la tele, ¿no? Se hace en reuniones con los planos, ¿no? Con las licitaciones. Yo siento de que estuvo un poquito desconcentrado este gobierno, harto rato. ¿Incluso el ministro Marcel? No, es que esto no es del ministro Marcel. O sea, pero él debiera liderar. Conocemos ministros de Hacienda desde el 90 a la fecha que de lo que se les acusa es de ser políticamente, incluso a veces hegemónicos, los acusaban de ser. Sí, pero no sabemos si en la interna él ha estado tratando de empujar esto y no le ha resultado, quizás. Anda a saber tú. Eso ya tendrían que investigarlo, pero yo le tengo un respeto enorme a Mario Marcel y me imagino que sabe esto igual que yo, digamos, y por lo tanto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo en este momento. Y no sé las razones políticas por las cuales no ocurre, pero constato que si uno mira la situación del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, donde está Carlos Montes, otro ministro al que yo respeto una enormidad, de tu partido. también, pero constato que no se observa una aceleración de inversiones, se observa una detención de inversiones y se observan problemas muy serios con empresas contratistas que quedaron dañadas de la pandemia, que no logran echar a andar la cosa, que se te paralizan las obras, que no puedes reemplazar. Hay un problema que tienes que superar y rápido. Hay un problema en echar a andar obras, y algunos dicen de la famosa permisología, ¿no es cierto? Hacer permisos, sacar sacar las autorizaciones, los certificados, pasar ciertos estándares ambientales, por ejemplo. ¿Tú ves que hay alguna carga ideológica porque hemos visto paralización de obras de $1.000 millones, de $500 millones, de 300, son tres que no estoy inventando, me acuerdo de tres puntuales. Y alguien dice, bueno, es que se están poniendo exigencias más allá incluso de las que exige la ley chilena. ¿A qué lo atribuyes tú? No, o sea, eso ha pasado con algunas inversiones privadas, pero en el caso de las obras públicas no estoy seguro de que esa sea la principal razón para el problema de las obras públicas, pero puede que sí. O sea, puede que adicionalmente a todos los problemas de gestión que tiene echar a andar una obra pública, ¿no es cierto? Cuando tú, aunque sea una obra pública, tienes que pasar por el sistema de evaluación ambiental y todo lo demás, y eso hace más lento el proceso, y eso es una dificultad. Dicho eso, también es cierto de que a veces hay obras públicas livianas, muy generadoras de empleo, que no son tan problemáticas. No sé, cuando por darte un ejemplo cualquiera, cuando un alcalde hace una ciclovía, qué sé yo, en fin, eso te genera empleo, te genera un poco bastante, ¿no? Y es bastante más rápido, ¿no? Yo creo que en este momento el gobierno debería prepararse para un plan muy importante de inversión en infraestructura, ojalá partiendo por proyectos livianos como obvios, así, ¿no? Reparaciones, todo lo demás, ¿no? Y luego evolucionando en el tiempo a proyectos que requieren un poquito más tiempo en madurar. Reitero, yo no creo que yo les esté diciendo a las autoridades nada que ellos no sepan, pero sí quiero transmitirles que la percepción en el mundo de las personas como yo, que analizamos, que miramos esto, es que hay un proceso de paralización, no de aceleración, y eso es muy peligroso, dado que las otras políticas que están implementando también tienden a frenar a la economía. Entonces,
yo creo que hay que ponerse un poquito, asustarse un poco. Óscar Landerreche, muchísimas gracias nuevamente por venir esta mañana a estar. Muchas gracias a ti. Conversar con nosotros. Que estés muy bien. Internacional. Y miren quién está ahí en la pantalla. No hace falta presentación alguna, menos en esta pantalla de TVN. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes para ti en Londres. ¿Cómo te va? Qué bueno verte en día domingo, Matías. Nos vemos de lunes a viernes. El domingo está Claro. además. Así que fantástico. Consuelo, estaba mirando antes de entrar aquí, y porque tú el viernes me dijiste que la cosa iba a ser, como está siendo, muy dinámica. Mañana se determina eventualmente, o se cierra el plazo para que ya se sepa quiénes van a ser o cuáles son los apoyos a los candidatos a ser primer ministro o ministra en Gran Bretaña, y están consiguiendo voto a voto, minuto a minuto. ¿Cómo está la cosa en este momento? ¿Quiénes son los favoritos y cómo se ve el horizonte para reemplazar a Liz Truss? Bueno, sí, como si no hubiese sido lo suficientemente sorprendente, ¿verdad?, que Liz Truss, la última primera ministra británica, durara apenas 44 días en el cargo, si bien se va a quedar un par de días más hasta que definan quién va a ser su sucesor. Ahora resulta que Boris Johnson eventualmente podría convertirse en primer ministro. Es algo que vamos a saber de aquí a mañana, no si podría ser primer ministro, sino si oficializa su candidatura. A ver, ¿cómo funciona esto? Mañana hasta las 2 de la tarde, los candidatos tienen que oficializar su interés en convertirse en primer ministro, pero para eso necesitan el respaldo de 100 parlamentarios. Estamos hablando de esto dentro del Partido Conservador. ¿Ya? Sí. Recordemos que en este sistema parlamentario, independiente de lo que digan las encuestas, independiente de la popularidad, independiente del caos económico, de todo, el Partido Conservador tiene la mayoría parlamentaria desde las elecciones del 2019 y se supone que no hay elecciones de aquí hasta fines del 2024. Claro, entonces ellos hacen valer esa mayoría y resuelven internamente con las votaciones que establecen quién sucede al primer ministro cuando el primer ministro pierde la confianza de los parlamentarios, que fue lo que sucedió con Boris Johnson hace, no sé, 3 meses, ¿verdad? En el invierno chileno, en julio fue eso, y ahora con Liz Truss la semana pasada. Necesitan 100 parlamentarios que los respalden para poder entrar en carrera. Y ya tienen 2 oficialmente en competencia. Ambos habían participado como en la primaria, por así decirlo, junto con la actual primera ministra, Liz Truss. Uno es un exministro de Hacienda, que es el que salió segundo, Rishi Sunak, y la otra se llama Penny Mordaunt. Era una de las líderes de la bancada parlamentaria, por explicarlo de alguna manera, del partido, una figura más joven, una figura con alta proyección, pero que tiene menos de 30 apoyos explícitos parlamentarios en este minuto, y Rishi Sunak tiene 120. ¿Cuántos tiene Boris Johnson? Nadie lo sabe, 50 y tantos parece hasta el minuto. Y necesita 100, Consuelo. Necesita, Sí, por lo 100. que entiendo, para pasar a segunda vuelta, por llamarlo de algún modo, aunque no estamos hablando de las mismas vueltas como son aquí, electorales, para poder presentarse tienes que tener 100, y si uno solo logra 100, automáticamente se convierte en primer ministro. Pero hay que llegar a 100. No se convierte en primer ministro. Si es que uno llega. Ahí votan los... a ver, el punto es, todos los que consigan 100 no podrían ser más de 3 en realidad, porque Sí. los parlamentarios son 354. 300 y tantos, ¿ya? 357. Sí, 357, ¿ya? Los que consigan 100, viene una votación de los militantes del Partido Conservador, ¿ya? Una votación electrónica que se resuelve de aquí al viernes. Están desesperadamente tratando de conseguir un consenso. Boris Johnson estaba de vacaciones, ya, en República Dominicana. Llegó ayer de vuelta a Londres, ya hoy día estaba, por supuesto, en todas las portadas de los diarios, llamando por teléfono, consiguiendo apoyo. Pero si bien todos dicen, no, los tiene, porque él podría ser muy competitivo para conseguir, y este es el tema, para conseguir que se reelijan parlamentarios para la próxima elección. Es popular, es campañero, pero no podría ser probablemente un buen gobierno, ¿ya? Porque no tiene el respaldo y es una figura
que divide mucho al Partido Conservador. Entonces sería muy difícil que a 2 meses, 3 meses de haberlo sacado del cargo ahora pueda tener un gobierno finalmente que funcione. Entonces están tratando de lograr un consenso de manera que haya un solo candidato y en ese caso no tienes que ir a la votación de los miembros del partido. ¿Ya? A eso me refería. Y si no, si llega van a la votación. Sí, eso con solo me refería. Si solo uno de los 3 que aparentemente están en carrera, son 2 oficiales, Johnson que no se ha manifestado, si es que uno, o sea, por ejemplo, solo Sunak, que ya pasó la barrera de los 100, llega con más de 100, ¿se convierte automáticamente o entendí mal yo esa parte? Claro, se convierte automáticamente. Probablemente hay alguna cosa burocrática que desconozco en este minuto. Pero claro, no iría a la votación y ese es el sistema que se acordó para resolver el reemplazo de Liz Truss, que como dicen duró menos que una lechuga. Sí. Es verdad. A propósito de este video en vivo viral donde ponían una lechuga, un retrato de Liz Truss preguntándose quién iba a durar más. Ahora lo que están definiendo es qué lechuga reemplaza a Liz Truss, digamos, si va a ser una escarola o una, en fin, francesa, costina, qué sé yo. Eso es lo que estamos viendo dentro de los próximos minutos, pero además volviendo a los aspectos más serios dentro de un contexto de crisis económica, porque recordemos que eso fue lo que sucedió con la primera ministra Liz Truss. Propuso un plan económico que no fue creíble para los mercados, así a brochazos. Fundamentalmente planteaba reducir impuestos y aumentar el gasto, ya en un momento de altísima inflación en todo el mundo, pero en particular en el Reino Unido, agravada por la crisis de la energía, el costo de la energía a propósito de la guerra en Ucrania y lo difícil que es para todos los países salir de los gastos que se implicó en el COVID. Entonces la gente necesita apoyo, pero los gobiernos están muy endeudados, no pueden seguir endeudándose. Esto provocó una crisis que impactó en el precio de las hipotecas, hubo intervención del Banco Central para poder comprar los bonos de la deuda, ¿verdad?, que se habían ido al suelo, los bonos de la deuda del Reino Unido, impactó en el valor de los fondos de pensiones, de las jubilaciones, para qué decir, en el valor de la libra esterlina. Y es eso lo que finalmente hace caer a Liz Truss. Tuvo que cambiar a su ministro de Hacienda y dar realmente una vuelta de carnero en todas las medidas que había propuesto. Ella decía que iba a hacer crecer al país, bajando los impuestos y aumentando el gasto. Y eso la verdad es que no fue creíble en este minuto para los mercados. Claro. Consuelo. Sí, claro. Una última pregunta, aprovecho de saludarte. Una última pregunta. Hola. Nos habíamos visto acá la última vez. Exactamente, nos vimos allá en Londres, ¿cierto?, cuando se murió la reina, y precisamente 2 días antes que la misma reina había recibido a Liz Truss cuando asume como primera ministra. O sea, han pasado de eso 44 días, no fue más que eso. Imagínate. Oye, una última pregunta para entender que desde Chile miramos que cae un gobierno después de 44 días, nos imaginamos siempre que podría pasar, tenemos un sistema político diferente, por supuesto, allá es una monarquía parlamentaria, acá nosotros tenemos un sistema presidencialista, no tenemos monarquía, por supuesto, pero llama la atención que el país siga funcionando. ¿Es así? ¿Sigue funcionando o tú que estás allá ves un ambiente de crisis? O sea, bueno, claro, sigue funcionando porque además hay un servicio civil que es muy potente. Acá cuando cambian los gobiernos no necesariamente cambia toda la estructura de un gobierno, pero la verdad es que todas las medidas... A ver, las medidas económicas que anunció Liz Truss sacudieron al mercado en los términos que yo describí recién y no va a ser fácil que los mercados se tranquilicen, ¿ya? Hay una crisis económica a nivel mundial, la carestía, eso es algo que se vive en Chile y es algo que se vive acá. Pero el problema es que además el partido está completamente dividido. Entonces, claro, hay cosas que siguen funcionando, evidentemente, pero el programa de gobierno es inexistente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se toman para poder salir adelante? Y en un sistema parlamentario, además, los parlamentarios quieren ser reelegidos, entonces necesitan que sea un gobierno popular y en este minuto el Partido Conservador está en el suelo y por eso tampoco nos llaman a una elección. Por mucha crisis que haya, no llaman a una elección porque si llaman a una elección ahora, pierden los escaños, ¿verdad? Entonces, para ellos es mejor apostar a que pueden conseguir un gobierno que estabilice la situación. No sé cómo van a lograrlo con la división interna del partido y en esos términos poder tener una performance, no sé si tan buena, difícil como la que tuvieron en 2019, donde tuvieron una ventaja de 80 escaños, pero no perder el poder. Ese es el dilema en el que se encuentra en este minuto el Partido Conservador.
Consuelo Saavedra, como siempre, es un gusto tenerte aquí en las pantallas de TVN, ¿cierto? En estado internacional ahora. Estaremos en contacto. Un abrazo y que tengas un gran resto de domingo. Allá ya es la tarde del domingo. Chao, Consuelo, un gusto, gracias. Buen domingo. Chao, chao. Y nosotros aquí, de vuelta en Santiago, de vuelta en nuestro país, estamos con la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú cómo Todavía estás? sí, todavía buenos días. Buenos días. Sí, todavía. es que como estamos con este cambio de horario, entonces tenemos que ir recordándonos, casi le digo buenas noches. Ministra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la Además, invitación. En este primer programa de ahora en la mañana. Quiero partir por algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas, la mayoría de carácter que tienen relación con la delincuencia, la violencia o la seguridad, que es un tema claramente de primera preocupación hoy día para los chilenos. Hay un caso de una mujer que denunció el día 21 de octubre a un supuesto narcotraficante, hizo una denuncia a Carabineros y terminó muerta hoy día, asesinado por el mismo personaje a quien denunció. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante un hecho como ese? Porque se cuestiona obviamente las garantías que se da de seguridad a una persona que denuncia. Sí. O sea, primero es de absoluta gravedad, porque da cuenta obviamente una vez más de la vulnerabilidad en la que están muchas mujeres. Y no solo por los incidentes o hechos de violencia que vemos permanentemente relacionados con el género, sino que también porque se cruza con la delincuencia común, el narcotráfico, etcétera. Este caso, los antecedentes que tienen ustedes, tiene que ver con eso va a ser materia de investigación, porque por el momento hay un parte que tiene que ver más con algo que ver con narcotráfico que con el hecho de que sea mujer, ¿o no? Por eso digo, no es algo que se tiene que investigar. Por el momento el parte de Carabineros descarta violencia intrafamiliar, un caso de BIF, obviamente, pero no podemos adelantarnos a lo que tiene que determinar la justicia. El origen de esto, el tipo, o sea, claro, hay un homicidio por el momento que es muy grave y tendrá que determinarse las causas de aquello, qué es lo que estuvo detrás. Pero esto nos llama siempre a reforzar mucho más el trabajo que estamos haciendo con Carabineros, tanto Carabineros como las policías de investigaciones, los consejos del crimen organizado, el traspaso de recursos, etcétera, para poder ser más efectivos en la persecución del delito, sobre todo cuando hay casos además de denuncia, que es lo que está pasando. Si se le dio alguna protección, se decretó alguna protección a esta mujer que fue a hacer esta denuncia? Por eso esto es materia de investigación, que es lo que falló. Porque algo falló, ¿no? Algo debe haber fallado, creo yo. Algo debe haber fallado. Porque lo importante, o sea, la idea es que cuando uno denuncia pueda sentirse protegido, con medidas cautelares, que estas funcionen efectivamente. Por ejemplo, cuando se trata de casos sí de violencia intrafamiliar, lo que hemos hecho como Estado es que ante las denuncias de mujeres y que se decretan órdenes de alejamiento, por ejemplo, se cumplan, porque en nuestro país no se cumplen muchas veces. Y en eso ha operado la nueva legislación, que estamos financiando, además poniendo más recursos a la ley de presupuesto para que se implemente con efectividad, que son los controles telemáticos, ¿cierto? Y eso implica, evidentemente, una mayor fiscalización para el cumplimiento del alejamiento de los agresores respecto a las mujeres. Ahora, ¿cómo debiera funcionar? Porque usted dice y reconoce algo falló, evidentemente. Una persona que va a denunciar y que termina muerta por ese mismo denunciante, aquí hay algo que falló, el sistema le falló a esa mujer, en este caso una mujer, pero a esa persona. ¿Cómo funciona, cómo debiera funcionar alguien que hace una denuncia grave como es esto, que es de una persona que es un narcotraficante y que estaba recibiendo amenazas? ¿Cómo debiera funcionar el sistema? Que operen las órdenes de alejamiento. ¿Y de protección? Y de protección de las víctimas, efectivamente. Ya. Pero no me quiero adelantar más porque, como te decía, esto lo está viendo el Ministerio del Interior, es un caso reciente que tiene que investigarse y recabar todos los antecedentes para saber, en este caso específico, qué es lo que falló al respecto. Ministra, le quiero preguntar, basado en este caso y en otros, por supuesto, el viernes hubo un allanamiento en un departamento en Estación Central y se encontraron hasta armas de guerra, todo tipo de armas al interior. Estaba recién Óscar Landerreche aquí, que fue, cierto, estuvo en los minutos antes acá, y él habló de una crisis de seguridad y responsabilizó a la actual escalada de violencia en nuestro país al relato de las actuales autoridades que fueron o han sido permisivas en cuanto a la falta de condena de la violencia, en general de la violencia. ¿Qué responde usted a eso? Yo creo que hemos estado por mucho tiempo en una falsa dicotomía
se cree que por defender y promover el respeto de los derechos humanos se es débil en la condena y el combate a la delincuencia. ¿Y no han sido débiles en condenar la violencia, ustedes, los que están hoy día en el gobierno? Desde que yo marchaba a las calles le pedía a las autoridades que pudieran separar lo que eran los hechos delictivos de la manifestación, porque los hechos delictuales, que eran sumamente focalizados, terminaban perjudicando la protesta y la manifestación social que convocábamos, ¿verdad? Y terminábamos muchos de los manifestantes siendo víctimas de una falta de focalización en los temas constitutivos de delito respecto a los procedimientos policiales. Entonces, es legítima la opinión, pero la verdad es que desde que yo participo en política, sea como dirigente estudiantil o parlamentaria, y muchos de los que estamos en el gobierno hemos tratado de hacer esa diferenciación. Una cosa es la manifestación social, la protesta social que reivindica soluciones de fondo a problemas estructurales en nuestro país, de la cual hemos sido parte además, y otra cosa son ya hechos que son sistemáticos en el tiempo, que no tienen que ver solo con el estallido social, sino que se arrastran de mucho antes y tienen expresiones en determinados momentos de la historia que están principalmente caracterizados por la comisión y la intención de cometer delitos, ¿ya? Y eso es distinto y eso es condenable, ¿ya? Porque nosotros necesitamos, como sociedad en general, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha, si esto se trata de garantías mínimas, vivir de manera más segura, tener un espacio público protegido, que podamos usar el transporte público para poder ir a trabajar, ¿cierto? Para regresar del trabajo de manera tranquila, que podamos ir a una plaza con nuestros hijos a jugar sin miedo, que podamos caminar las mujeres de noche tranquilamente sin miedo a ser asaltadas o violadas. Eso es una garantía mínima de la cual todos nos tenemos que sentir comprometidos y todos estamos comprometidos. Y ahora, además, cuando nos toca hacer gobierno, la demostración más clara de eso es que estamos aumentando el recurso de las policías para esto, estamos fortaleciendo los consejos que nosotros creamos contra el crimen organizado, hemos incautado más de 1.200 armas y seguiremos incautando armas porque menos armas para nosotros es más seguridad. Entonces, el tema de la seguridad no solamente nos preocupa, nos está ocupando ahora como gobierno en el día a día. Y, ministra, ¿hay alguna autocrítica con respecto a este tema mirando hacia el pasado, después de toda la polémica de los tweets sobre carabineros? Usted misma, ¿cierto? Había tweets de usted misma en su época de diputada, en el caso de Panguipulli, concretamente, donde usted dijo no fue un incidente, fue un asesinato, a las pocas horas que había ocurrido. No es un hecho aislado, la brutalidad es reiterada. Usted intentó presentar una querella que finalmente fue declarada inadmisible. O sea, en la práctica, en ese caso, en el caso de Panguipulli, usted no esperó ni una investigación para declarar que aquí había habido un asesinato y que el culpable era este carabinero, que finalmente fue absuelto por la justicia y la justicia estableció que sí, es el caso emblemático que se usa para ejemplificar esto. Yo creo que es importante. ¿Hay algún error suyo, por ejemplo? ¿O qué aprendió, qué reaccionaste? El aprendizaje es que uno tiene que tener más antecedentes antes de emitir opinión en general, ¿cierto? Porque, claro, el contexto estaba bien crispado, teníamos violaciones generalizadas a los derechos humanos y había mucho malestar respecto al actuar de las policías. Y eso es algo que tampoco podemos desconocer. Pero cuando uno ve, a propósito de todo lo que ha sido la experiencia de los últimos 10 años al menos, es que evidentemente hay que 2 pasos hacia atrás y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué antecedentes? Y por eso esto no se trata solo de la guerra de quién condena más rápido y más firmemente cualquier hecho que se presenta en las redes sociales o incluso en los medios de comunicación. Porque pasa en distintos ámbitos, ¿cierto? Como por el actuar policial o también respecto a hechos delictivos, ¿cierto? Donde rápidamente es como algo falló aquí y responsabilizas a tal autoridad y no sabes qué es lo que pasó, cuál fue el procedimiento, etcétera. Y la política en general empieza a ser muy bélica en ese sentido, como a responsabilidades cruzadas. Entonces yo creo que uno va aprendiendo y también lo importante es que todos vayamos aprendiendo respecto a cómo reaccionamos con lo que aparece en los medios, en las redes sociales, sin desconocer. Y esto es súper importante porque estamos en un momento donde como que lo que nosotros observamos que se pretende hacer como borrón y cuenta nueva de lo que sucedió en Chile.
con esta crítica al octubrismo, ¿cierto? Que todo fue violencia, que todo fue delincuencia. Y no, hubo primero, y no nos olvidemos, violaciones generalizadas a los derechos humanos, ¿ya? Que están constatadas en distintos informes nacionales e internacionales. Pero también hubo una esperanza que se generó en nuestro país, la esperanza de que Chile lograra superar las injusticias y los abusos. Hubo nuevas formas de participación. Teníamos a gente en los barrios que se autoconvocaban, se encontraban por primera vez, vecinos que nunca se habían visto, para conversar, para debatir sobre los problemas que tenía nuestro país y para ver cómo se avanzaba en soluciones. Y para nosotros es súper importante también destacar eso, que no se nos olvide que antes de noviembre y del acuerdo de noviembre hubo un 18 de octubre, que antes de que estuviéramos legislando las 40 horas y haciéndolas avanzar, hubo un 18 de octubre para que esto pasara. Lo que se llama el octubrismo. Claro, pero ¿No se acabó el octubrismo en el gobierno, ministra? No, lo que estoy tratando de decir es que hoy día vemos que hay quienes pretenden encasillar el 18 de octubre solo en la violencia y en la delincuencia. ¿Y para qué? Para desconocer ese momento de esperanza, de organización, de fraternidad, de participación que se dio y que planteó demandas muy importantes para nuestro país, que planteó la necesidad de tener pensiones dignas, que planteó la necesidad de tener una salud sin discriminación, que planteó la necesidad de tener trabajos más decentes, que planteó la necesidad de justicia. Ese malestar del que habla el presidente, que está todavía latente y que no ha sido respondido. Y que eso lo estamos, es parte de nuestra tarea diaria. ¿Y cómo se refleja esto? Yo sé que no es suficiente porque tenemos todavía más de 3 años para poder seguir trabajando en esto como gobierno, pero en estos más de 7 meses de trabajo aumentamos el salario mínimo. El copago cero, son 6 millones de personas que no van a tener que pagar y ya no están pagando nada por atenderse en el sistema público de salud, que antes tenía que pagar ¿cuánto? 1 millón y tanto en una operación, en una intervención, en un tratamiento, y ahora cero. Tenemos el Plan Chile Apoya, más de 25 medidas, 3.700 millones de dólares destinados a la recuperación de empleo, a la reactivación. Ahora la ley de presupuesto, estamos haciendo un esfuerzo adicional, que es nuestra primera ley de presupuesto, para aumentar la cobertura de la PGU en términos de pensiones. Estamos con el plan de emergencia habitacional, construyendo vivienda, el ministro Monte buscando terreno para construir vivienda como loco porque tenemos que cumplir metas. Es decir, lo que quiero decir es que hay una deuda que planteó la sociedad organizadamente, que tenía que cumplir el Estado, de la cual nos estamos haciendo cargo y que, por cierto, tenemos que reforzar para seguir cumpliendo con esas necesidades urgentes de la población. Vamos a volver a esos temas, ministra, pero antes quiero cerrar el tema de la seguridad preguntándole qué se le responde o qué le responde usted al alcalde Daniel Jadue, de su mismo partido, obviamente, cuando dice que no ha cambiado nada en la represión respecto al gobierno de Sebastián Piñera. La represión sigue intacta, dijo después del 18 de octubre. Mira, más que responderle al alcalde en particular, yo creo que en estos casos es importante hacer comparaciones objetivas. A propósito de lo que decía anteriormente, de no quedarse solo en un video que se difunde en redes sociales, sino que ver antecedentes, ciertos estudios o números respecto a los procedimientos policiales. Y también yo creo que es importante entender que para poder avanzar en los compromisos que compartimos, además en términos programáticos, en términos de cambios urgentes y de mediano plazo que tiene que empujar este gobierno, necesitamos la colaboración de todos y todas. ¿No está colaborando Daniel Jadue con su comentario, con su crítica? Yo creo que la mejor manera de colaborar es sentarnos a conversar, a trabajar, empujar la iniciativa y en eso es para todos, ¿cierto? No solamente respecto a él, sino que es para todos los actores que están participando y que tienen vocación transformadora. Esto es también un mensaje permanente que nosotros hacemos en el Senado, a los alcaldes en general, a los gobernadores. Yo creo que la gran mayoría está en un ánimo contributivo y eso espero que se vaya fortaleciendo porque esto no va a depender solo del gobierno. Además que todos sabemos que el oficialismo en el Parlamento
es minoría. Entonces, claro, pero aquí estamos hablando de alguien que pertenece precisamente a la base del gobierno, y esa no fue la única crítica que hizo Daniel Jadue. Él dijo también, en una entrevista, ¿cierto?, radial el día viernes, dijo, advirtió sobre los cambios en el programa del Ejecutivo. Dijo que hay una coalición que ganó con un programa, pero que después tuvo que ampliarse a otros sectores que habían tenido la peor derrota electoral de su historia. Y de alguna manera sacando al pizarrón al gobierno diciendo, no se olviden del programa con el que los eligieron. ¿Cómo recibe esa crítica? Usted también como colega del Partido Comunista de Daniel Me Jadue. parece una crítica totalmente legítima, sí, tiene el derecho de hacerla. Pero es verdad, y es verdad parte que del han tenido debate. que moderar, ¿ustedes reconocen que han tenido que moderar de alguna manera el programa prometido? O sea, lo que él señala es que no se olviden, y por cierto que no nos olvidamos. Y es legítimo que plantee el punto, ¿cierto? Nuestro programa tiene que ver con cambios estructurales que se expresan a través de reformas que se transmiten en el Congreso, pero también una política pública más de corto plazo que permita atender a necesidades urgentes de la población. Y en ambos sentidos, que es nuestro programa de gobierno, estamos avanzando. Ya, no exentos de dificultades por razones obvias, objetivas y reales, ¿cierto? Tenemos minoría en el Congreso, pero eso no quita que estemos avanzando. Yo pongo ejemplos, o sea, Copago Cero no tuvo que pasar por el Congreso, política pública inmediata que atiende a las mejoras en salud pública. Déjame para terminar. Estructurales, la reforma tributaria que ha sido dialogada y que está avanzando. La reforma previsional que se va a ingresar ahora a fines de octubre, principios de noviembre, que va a atender pronto, ya, pero va a venir pronto. Está casi lista. Pero esa va a ser la primera semana de noviembre, parece, ¿no? Probablemente. Ya. Y esa reforma previsional lo que va a permitir es aumentar inmediatamente las pensiones, no solo las futuras, sino que las de los pensionados y las pensionadas de ahora. Entonces, reforma tributaria con reforma previsional son parte de nuestro programa. Una está avanzando, otra pronto se va a ingresar y buscan satisfacer necesidades urgentes de la persona, adultos mayores y adultas mayores, al mismo tiempo que vamos combatiendo la injusticia tributaria, porque tenemos mal repartida la torta, mal pelado el chancho, como decía el presidente, y por otro lado tenemos un sistema que no es un sistema de seguridad social, el de la AFP, y queremos tener un sistema de seguridad social pensando también en el largo plazo. Entonces, vuelvo al punto, lo urgente no está desconectado de lo estructural, estamos justamente avanzando en las dos direcciones y, por cierto, que para avanzar mejor y más rápido necesitamos mucha más colaboración, más trabajo colectivo, más trabajo colaborativo con los gobernadores por un lado, el traspaso de competencias, con los municipios para fortalecer su rol. Ahora tenían una reunión, por ejemplo, con el alcalde de Codina, que tuvimos un incidente bien lamentable a propósito de la jornada del 18, para ver cómo fortalecemos la recuperación de los espacios públicos. Y en eso está trabajando el Ministerio del Interior, particularmente la Subdere, que traspasa recursos importantes a los municipios, a los gobiernos regionales, para justamente ir con recursos frescos a cubrir necesidades urgentes de la población en distintas áreas, sobre todo en seguridad. Ministra, le quiero preguntar por lo que ocurrió el jueves pasado en la CONAPYME, en el encuentro de la pequeña y mediana empresa, donde fue invitado, digamos, y habló el presidente. Le quiero preguntar si usted cree que fue una encerrona, como algunos sostienen, lo que le hicieron al presidente, interrumpirlo en su discurso, el propio presidente de la CONAPYME, ¿cierto?, Rafael Cumcille, haciendo una especie de asamblea y haciendo levantar la mano quién estaba por la seguridad o quién estaba por la reforma constitucional, el cantar el himno de Carabinero. ¿Usted lo encuentra que fue una encerrona? Mira, encerrona o no, cuando uno invita a una autoridad, y particularmente la primera autoridad del país, que es el presidente de la República, es lamentable que se generen instancias para hacer incomodar a tu invitado. Y al presidente de la República se le tiene que respetar, porque además es un presidente que tiene un liderazgo incuestionable respecto del diálogo. Está no solamente haciendo llamados al diálogo, sino que está permanentemente dialogando con distintos sectores y particularmente con los que piensan distinto a nuestro gobierno. Para poder encontrar. Fue una falta de respeto, fue una falta de respeto, sin lugar a duda. Y yo agradezco que hayan habido instancias también de reflexión respecto a eso, de disculpas respecto a eso, porque no se puede volver a repetir. ¿Pero hubo una disculpa? ¿Usted lo sintió como disculpa las palabras después de Rafael Cumcille?
Hubo ¿O hubo una disculpa privada? una disculpa privada. Hubo disculpas ¿De privadas. qué manera? ¿Un llamado por No teléfono? me corresponde a mí señalarlo, ¿Pero qué sí, le dijo al Rafael Cuncilla, al presidente, o con quién haya no conversado? de la organización, pero no me corresponde a mí entrar en esos detalles. Lo que sí son cosas que no se pueden volver a repetir, insisto. Porque además es incorrecto plantear dicotomía entre lo que es la abordaje de la seguridad y la urgencia que tienen los temas de seguridad y delincuencia, que lo estamos haciendo, respecto a la necesidad de tener un nuevo pacto social, que es algo que también ha sido demandado en nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que el llamado en esto es a tener una convivencia democrática más sana. Estamos en un momento donde se ve demasiada violencia en redes sociales, vemos violencia todo el tiempo a través de los medios de comunicación, y tenemos que pensar también en qué es lo que queremos transmitir. ¿Qué es el mensaje que queremos transmitir para los que vienen? Pensemos, por ejemplo, en los niños, niñas. Todo el tiempo en redes sociales, violencia, mensajes de odio, de misoginia, de desinformación, de odiosidad en general. Y además, líderes en la política, en el mundo gremial, que están confrontando permanentemente. No bastando más con lo que vemos en la pantalla de violencia, violencia, violencia. Entonces, el presidente se yo creo que ese si día, queremos se lo pregunto por la construir- reacción que tuvo de creo que si exigir queremos, respeto. creo que si queremos construir un Chile más democrático, que viva más en paz, tenemos que pensar en cómo estamos educando día a día en eso. Le pregunto Para si el las futuras presidente generaciones. se incomodó, se enojó, usted que lo conoce, digamos, porque lo vimos bastante enfático, exigir respeto a la persona que lo interrumpió, y uno se imagina que ya estaba con, digamos, no voy a decir la palabra, pero ya acumulado, ¿cierto? Porque lo habían recibido como lo recibieron, y después viene este señor que lo interrumpe. Y ahí viene el presidente cuando dice exijo respeto, y repite como 4 veces exijo respeto. Se le vio un poco, no sé cuál es la palabra, pero usted lo conoce mejor, enojado, irritado, enfático. ¿Qué le pasó? Yo vi un presidente firme y que supo poner los límites en momentos que era necesario ponerlos. ¿Y no se expone de repente el presidente demasiado? Porque a él le gusta esto del contacto, de preguntar, de responder, pero también hay quienes sostienen que aquí hubo como un error de la misma organización, de parte del gobierno, de no adelantarse a saber lo que podía pasar, de exponer demasiado al presidente. ¿Hay algo de eso, no? ¿Hay alguna autocrítica en ese sentido? Mira, primero, el presidente cuando tiene que poner límites, pone los límites. Y me parece bien y me parece correcto que lo haga, porque es una autoridad de la República. En segundo lugar, cuando al presidente se le confronta con crítica, también el presidente dialoga. Y el día anterior tuvimos un caso ejemplar en esa materia, donde unos manifestantes de Anda Chile fueron a protestar, ¿cierto? Y hacer reivindicaciones sobre temas que le corresponden, ¿cierto?, a su organización. El presidente fue a conversar con ellos. Y terminó en muy buenos términos, incluso sacándose fotos, dialogando, porque es un presidente que dialoga. Dialoga, pero también pone límites cuando hay que ponerlo. Y respecto a lo que, bueno, mira, es que hay una cuestión que se llama el principio de buena fe. Cuando a ti te invitan a participar en un encuentro para discutir temas que nos interesan como país respecto al crecimiento, al desarrollo, a la productividad, al apoyo a las pymes, por ejemplo, en este caso, se entiende que estas cosas no deben pasar. Entonces uno no puede tampoco andar por la vida pensando en que te van a hacer una encerrona, porque hay principios éticos de convivencia mínimo. Ministra, usted ya habría hablado de la pensión garantizada universal, de la PGU, y también vamos a hablar de la reforma previsional, pero quiero preguntarle, hay una denuncia por parte de alcaldes, el alcalde San Matei, también el alcalde de Codina, del que usted habló, y también de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, que no está llegando la PGU a cientos de miles, hablan de 400.000 personas a las que les correspondería obtener la PGU, que no les está llegando, que algo está fallando en el sistema. ¿Van a revisar ustedes la forma en que se está asignando?
Eso, bueno, ha sido parte del trabajo que ha hecho nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social. Tuvo pautas de prensa, tenemos una campaña, porque recordemos que la PGU se postula. No es automático, Claro, así quedó ellos dicen que hay diseñado. mucha gente que no sabe que hay que postular, por ejemplo, y que falta una campaña de comunicación para que la gente se entere porque no sabían que tenían que postular. Claro, bueno, eso fue primero el diseño original, esto se tramitó en el periodo anterior, nosotros obviamente respaldamos porque es un avance, 190.000 pesos de PGU, pero efectivamente tiene ciertos requisitos, registro social de hogares, postulación, etcétera. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo es insistir a la gente de que tiene que postular. Hay página, hay una campaña, nosotros hemos estado ahí con el Ministerio del Trabajo, una pauta de prensa para recordar eso, incluso en un pesquisaje activo, ya no solamente llamando a postular, sino que yendo directamente a quienes siendo potenciales beneficiarios o beneficiarias no están postulando. Así que eso es parte del trabajo que se ha estado desarrollando. ¿Se ha porque además algún error en la forma en que se califica a los beneficiarios? Además de que la gente puede no saber que hay que postular. Superado eso, en el análisis que hacen ustedes, ¿hay algún error? Que la calificación está por ley y lo importante es que la gente sepa que tiene que postular y que si no lo sabe, ir directamente a poder encontrar a esas personas para decirles, ¿cierto?, que postulen. Y esto es importante porque además queremos, con la ley de presupuesto, ampliar la cobertura. Por lo tanto, son hartos recursos que tienen que ser ejecutados y para que sean ejecutados, es decir, para que lleguen a las personas, esto tiene que funcionar y la gente tiene que saber que puede adquirirlo. Y es aún más importante porque después de ampliar la cobertura con la ley de presupuesto, queremos ampliar y aumentar el monto a los 250.000 pesos. Entonces, estamos pensando en recursos para ampliar la cobertura y con la reforma tributaria del 3% más rico, llegar a los 250.000 pesos de pensión garantizada universal. Entonces, el esfuerzo en materia de recursos que estamos haciendo es importante, pero no basta si es que no se logran ejecutar porque la gente no postula. Ahora, con la reforma previsional, estos 250.000 pesos que va a aportar la reforma tributaria deberían sí no tener este tipo de requisitos, sino que ser más un derecho garantizado universal como mínimo para luego sobre eso aumentar más las pensiones de acuerdo a los ahorros y trayectorias individuales. Vamos a hablar de 40 horas, también de la extensión del postnatal. ¿Va a extenderse y hasta cuándo el postnatal de emergencia? No me responda ahora, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Les quiero contar que RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente, conoce más en www.rexmas.com. Y estamos aquí con la ministra Camila Vallejo. Dejamos la pregunta planteada, ministra. ¿Se va a extender el postnatal de emergencia y hasta cuándo? Se va a extender el postnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre, esa es la propuesta. Esto fue aprobado en el Senado la semana pasada. Pero hay quienes estaban pidiendo que se extendiera hasta fines de diciembre, que coincidiera con el periodo como de alerta sanitaria. Claro, bueno, este es un esfuerzo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo adicional de 22.000 millones de pesos. Recordar que el postnatal anterior se hizo con cargo a las ISAPRE y tenemos una demanda de más de 40.000 millones. Entonces, este es una primera extensión que es con cargo de gasto público y no del Fondo del Seguro Social de los Trabajadores ni de la ISAPRE. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo para justamente atender a las demandas, principalmente de las madres, pero también complementando con otras políticas para ver cómo vamos a reinsertar también a la mujer en el ámbito laboral. 30 de noviembre, estamos hablando de 22.805 millones aproximados. Y es para las personas que le venció entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre el postnatal. Perfecto. Siguiendo, digamos, con las ayudas económicas, el FOGAPE, ¿se va a extender a cuántas pequeñas y medianas empresas, considerando el momento económico en el que estamos y en el que está por venir? Sí, esto es muy buena noticia porque ya se aprobó, esto prácticamente ya está ley. Y es algo que habían venido pidiendo mucho las pequeñas y medianas empresas porque es un fondo donde el cual las pymes ya no tienen que competir con las grandes, sino que exclusivamente para ellas. Entonces, las resguarda más
es más directo y te permite, por ejemplo, repactar en 48 cuotas la deuda en vez de 24 cuotas. En promedio, si una pyme tiene una deuda de 150.000 pesos mensual, se le va a disminuir en 50 a 50.000 pesos. Ese es el cambio que tenemos, esa es la disminución de los costos que significa este FOGAPE que ya fue aprobado, y ahí agradecemos de verdad al Congreso por el apoyo que tuvimos para poder sacar adelante esta ley, porque además elimina multas e intereses. Entonces, puedes repactar en más plazo, sin multas, sin intereses, y eso genera una disminución significativa de las cuotas mensuales que tienen que pagar las pequeñas y medianas Finalmente, empresas. ministra, 40 horas tuvo un importante avance en el Congreso esta semana en la Comisión de Trabajo, pero ¿cómo se responde a la inquietud por el momento económico de que algunos plantean que la aplicación, cuando se tenga que aplicar las 40 horas, podría afectar la productividad y podría aumentar incluso el desempleo en momento nuevamente que estamos en una grave crisis económica? Mira, yo creo que tenemos que dejar de ser tan alarmistas con políticas que van en ¿Es directo alarmista beneficio. lo que le acabo de decir? Sí, un poco, porque además hay que verlo el panorama completo de lo que se está haciendo y cómo ha sido discutido este proyecto en particular. Bueno, primero porque tenemos 316 empresas con el sello 40 horas y tenemos más de 1.200 que están postulando, porque ya las empresas están avanzando en esta dirección de manera muy acelerada con las y los trabajadores, porque les ha significado mejoras en el clima laboral, en la productividad, los trabajadores ya menos cansados, y en la medida que hay diálogo es un beneficio para todos, win-win. Claro, pero hay ciertos sectores para los cuales es mucho más difícil, el turismo, claro, sectores de la minería, para los que necesitan mayor, y por eso piden mayor flexibilidad en la aplicación de la ley. Por eso lo segundo, porque lo del sello 40 horas, esto es sin ley, es iniciativa de las empresas, la mayoría son pymes de hecho, y la ley, que es lo que está, o el proyecto de ley de las 40 horas, con las indicaciones que introdujimos como gobierno. Primero establece la gradualidad a los 5 años, es decir, que el primer año 2023 sería a 44 horas, el segundo año a 42 horas y así. Es por igual a empresas grandes y pequeñas, porque antes teníamos una diferenciación. En tercer lugar, se adapta obviamente a las realidades de los distintos sectores productivos y fue dialogado justamente para atender esos distintos requerimientos y necesidades y realidades, porque no es lo mismo una jornada ordinaria que una jornada especial por turno, si eres de la minería, de la salud o el sector público, que eso además tiene una conversación en otro carril porque modifica otros cuerpos legales. Entonces, a lo que voy es que las 40 horas está avanzando, a través de los sellos, está avanzando con hartas adaptaciones de acuerdo a las realidades productivas a través del proyecto de ley, pero también en lo que respecta a la productividad del país, a las inversiones, estamos generando menor burocracia para desactivar o para reactivar más bien proyectos de inversión público y privado. La ley de presupuesto viene con un incremento importante para dar seguridad económica en materia de inversiones. Y además estamos avanzando en la línea que es más de fondo, pero que es importante, con esto termino, que es tener una política industrial sustentable que nos genere mayor productividad y nos saque del estancamiento que tenemos de más de 10 años con un modelo de desarrollo que está bastante agotado. Se nos acaba el tiempo, no puedo dejar de preguntarle por lo que ocurrió el último atentado en La Unión, ¿cierto? A una faena forestal, de la Forestal Arauco, con la quema de varias maquinarias, camiones, galpones, etcétera. Esta mañana la CAM se reivindicó ese atentado, pidiendo nuevamente la libertad de los llamados presos políticos mapuche y planteando también que hay que con las forestales, dice la CAM en su reivindicación, no se negocia, simplemente se les ataca. Bueno, hay una investigación, totalmente, si fuimos querellantes respecto a Yaitul, ¿cierto? Y muchos hechos de los cuales ellos se adjudicaron autoría, que son hechos constitutivos de delito y frente a lo cual evidentemente había que proceder con querella. Entonces hay una investigación en curso, pero también no solamente respecto a la CAM, sino que también respecto a otros implicados en hechos que son robo de madera. Caso, por ejemplo? No me corresponde a mí adelantarlo, eso probablemente Interior lo tendrá que en estos momentos evaluar, pero a lo que voy es que hemos tenido no solamente incautación de armas, aumentamos en un 15% en la región de la Araucanía la incautación de armas, sino que también estamos desbaratando bandas que se organizan para robar madera. Y hemos tenido ya buenas noticias
justamente la semana pasada respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que estamos ocupándonos de los problemas de delincuencia, de seguridad en el país y también particularmente en la región para que esto vaya disminuyendo progresivamente en el tiempo. El presidente ya dijo que iba a la Araucanía. ¿Cuándo va? Va a ir a la Araucanía, lo ha dicho, no puedo yo señalar las fechas, pero ¿Este año? va a ser pronto. ¿Este año? Este año, sí, este año. Ya. Este año, porque lo que el presidente mandató al equipo es poder cubrir y recorrer todas las regiones. ¿Y en las próximas este año. semanas? ¿Estamos hablando de un periodo corto? ¿Próximas semanas lo veremos en la Araucanía? Prontamente, no puedo adelantarme en la fecha. Ministra Camila Vallejo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchas gracias por la invitación y saludar a Televisión Nacional porque está cumpliendo 53 años el lunes, Sí. mañana, y saludar a los más de 700 trabajadores y trabajadoras del canal por la labor importante que hacen todos. Los rostros y los que están detrás de las cámaras. Muy y todo. importante, todo el equipo que está Todo detrás el de la equipo. cámara y que permite hacer los programas y acompañar a la gente todos los días. Muchas gracias, ministra. Estuvimos celebrando ahí una buena Qué bueno. celebración el viernes. Matías está con el panel, por supuesto, tradicional de Estado Nacional. Revisamos unas imágenes de lo que ocurrió en la semana y vuelve Matías ahí con el panel. Voy a preguntar, ¿ustedes están más preocupados de la Constitución o de la delincuencia? Porque ¿sabe una cosa? Vamos a cantar. Y aunque usted no crea, vamos a cantar el himno de Carabineros. Que en esto ojalá haya un llamado también a todos los sectores políticos, partiendo por el del cual provengo, pero a todos los sectores políticos, a que en esto no tengamos mezquindades. La lucha por recuperar la seguridad en nuestro país no es una cuestión ideológica. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pase. Y creo que, bueno, la Constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención. Pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente. Y le exijo respeto, Ya, pues aquí estamos, como decía Lacón, este panel, tradición de Estado Nacional. Nos acompaña en esta mañana Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. Catherine, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Muy Matías. buenos días. Buenos días. Mediodía ya. Natalia Pergentile, presidenta del PPD. ¿Cómo está, Natalia? Hola, Matías. No, buenas tardes ya. Sí. Buenas tardes, ya. Sí, buenas tardes. Buenas noches, en Todo realidad, raro. sigamos. Claro. Cristian Valenzuela, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Todo bien. Sí. Y Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes. Buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes esta mañana. Estoy de cumpleaños. Ah, de veras, sí es cierto, sí, lo sabíamos. Además, insultante, porque la Emilia es muy joven, así que vamos a salir todos Sí, indignados. cumplo 26 hoy día. Se pasa. Oye, y todos muy colocolinos, los cuatro. No, yo soy de la U. De la U. Yo soy de la U. Que están a esto de celebrar un nuevo campeonato. Está bien, hay que compartir las copas. Bueno, yo le había dicho que íbamos a partir con el 18 de octubre, pero déjenme hacer un poquito de trampa porque el pie que nos deja este teaser, que le llamamos nosotros, es lo de Rafael Consille. Se le ha llamado una encerrona. ¿Cómo evalúan ustedes lo que le tocó vivir al presidente? ¿Cómo fue la reacción del presidente Gabriel Boric ante esta interrupción? El ministro acaba de decir que fue una falta de respeto al presidente. ¿Cómo lo ves, Natalia? Yo creo que es una actividad muy mal organizada. De hecho, creo que esto del himno carabinero, esto de que el señor Consille se parara a preguntar, ¿quieren esto, quieren lo otro? Bueno, él tiene una larga trayectoria en este tipo de performance. Historial. Lo comentábamos antes de entrar al aire. De hecho, la presidenta Bachelet también en su minuto lo padeció y creo que él más bien hace una performance que un hecho político para poner los temas de la pequeña empresa sobre la mesa. Creo que sí, efectivamente fue una falta de respeto cuando se le increpa al presidente, pero creo que él respondió a la altura, primero, desde un mandatario que quiere poner su idea y que quiere que lo dejen exponerlas, por una parte. Segundo, porque creo que además tuvo el carácter para hacerlo sentir, porque hay muchos que decían, no, a lo mejor se le pasó la mano al presidente, y yo quiero decir que
yo que soy un poquito más vieja que la Emilia, el presidente Lagos tenía... Nos recordamos mucho del presidente Lagos. Tenía eso de, a ver, perdóneme. Perdóneme usted, le decía. Yo lo respeto, pero déjeme plantear mi punto de vista. Y creo que en eso el presidente estuvo enfático, estuvo bien, pero insisto, cuando un gremio prefiere hacer algo performático antes que plantear sus legítimas demandas sobre el momento económico, terminamos discutiendo de estos temas más que los temas de fondo. Y bueno, el señor Consille durante muchos años ha hecho lo mismo. Catherine, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo primero creo que aquí se ha mezclado esto de que se haya cantado el himno de Carabineros. Y a mí me parece que el himno de Carabineros, en un momento en que Carabineros ha tenido muchos carabineros heridos, asesinados también, es un refuerzo y es un respaldo que representa ¿no la es una mayoría... utilización un poquito mañosa el poner un himno gremial, el himno carabinero, en muchas acto gremial? instituciones y organizaciones se utiliza el himno de Carabineros, se canta el himno de Carabineros y creo y espero que todos nosotros hayamos aprendido en el colegio el himno de Carabineros. O sea, me parece que representa un sentir social. Yo que soy bastante mayor que ti, Catherine, yo he estado en harto reporteando y nunca había visto en una reunión gremial, nunca, y he estado en varias, no sé cuántos años, me parece novedoso al menos. Pero aunque fuera novedoso, se está dando respaldo a una institución que ha sido muy afectada el último tiempo, que tiene un gran respaldo de la ciudadanía y por lo tanto yo separaría lo que pasó con la pregunta sobre la seguridad y la Constitución del himno de Carabineros. ¿Ya? ¿No te pareció una encerrona de Consille? No, no me pareció una encerrona. Sí me pareció que la avanzada presidencial debía conocer cuál es el programa, qué eran los temas que se iban a tratar y si consideraban que era una encerrona, podrían haber decidido o no asistir o haberle propuesto a la organización algunos cambios. Yo creo que ahí hubo un problema de tacto, digamos. Emilia, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo primero yo quiero destacar también la templanza del presidente, que creo que reacciona, como siempre, con harto respeto, pero también haciendo valer el respeto que merece la institución del presidente de la República. Yo, como dice Catherine, tampoco creo que el problema sea cantar el himno de Carabineros, sino creo que es de mal gusto a veces utilizar para hacer un punto político una institución que tiene mártires, que está viviendo un momento complejo, pero lo que quisiera destacar es que creo que poco aporta este ánimo de confrontación a lo que requiere el país hoy día. El país requiere diálogos, requiere acuerdos, y una como representante política electa, como autoridad, siempre está sujeta a las críticas. Pero creo que estas críticas en un momento tan delicado como el que vivimos deben plantearse en un ánimo constructivo, respetuoso, y creo que eso no se dio. Yo saludo que Rafael Consille haya dejado su cargo, entiendo que así lo anunció, y me parece bien porque, como decía Natalia, tiene un historial en esto y poco aporta eso. Pero quería detenerme un poco en el fondo, porque se plantea como algo distinto avanzar en una nueva constitución y avanzar en seguridad. Y el presidente fue claro, el presupuesto 2023 tiene un aumento de 4.4% en materia de seguridad. Sin el IPC. Bueno, si uno le pone el IPC... Disminuye. Disminuye, creo que pero es sigue siendo mayor al presupuesto que el gobierno de Sebastián Piñera, de Catherine también. No, pues ahí disminuye. Pero yo te escuché, querida. Sí, ¿Puedo terminar? No disminuye. El presupuesto aumenta. Es un aumento del presupuesto del 4.4% comparado a los años anteriores. Y eso es muy claro. Hay una prioridad en la seguridad ciudadana. Pero también para lograr paz social, para lograr orden público, tenemos que atender las demandas por mayor justicia social. Y ahí yo creo que también en el presupuesto hay un énfasis en la seguridad social y avanzar en una nueva constitución que nos represente, que nos una a todas y todos, como no es la constitución del 80 y tampoco la propuesta de la convención, creo que no son cuestiones contradictorias y se ponen como contradictorias de una forma muy mañosa y que yo creo que deteriora el debate público. Cristian Valenzuela. Yo quiero volver al tema del incidente en particular. Yo personalmente jamás interrumpiría al presidente de la República en una locución pública. Yo soy respetuoso de las instituciones y el presidente Gabriel Boric es nuestro presidente y fue elegido por mandato popular. Dicho lo anterior, yo sí entiendo lo que pasó ahí. Y lo que pasó ahí también tiene que ver con, al menos mi interpretación, la trayectoria del presidente Boric. Él, al menos a mi juicio, en 2 ocasiones, una vez en Magallanes, emplazó al presidente Piñera en la calle, en el debate de primaria, lo emplazó públicamente diciendo que lo iba a perseguir y que estaba avisado, que parece que van en el borde de lo que un dirigente públicamente puede hacer. Después él como presidente ha tenido también estas salidas con periodistas, en puntos públicos, le ha dado el micrófono a señoras para que interactúe con la prensa. Entonces, el estilo que él ha planteado, de cierta irreverencia,
también genera sensaciones. Yo estoy explicando, no estoy justificando, explicando lo que pasa. Yo no creo que haya actuado con templanza. Yo creo que actuó destempladamente. Cuando exige respeto. Exactamente, porque fue un debate largo. La persona que reacciona, y que, insisto, yo no estoy justificando y no estoy de acuerdo con hacerlo porque yo al menos no lo haría, porque la institución del presidente de la República merece respeto, lo hace a partir de la discusión sobre la Constitución. ¿Ah? Y uno podría decir perfectamente que esa persona se siente vulnerada en su respeto cuando el presidente vuelve a insistir majaderamente de que el mandato del pueblo es irrevocable por el plebiscito de entrada y que por lo tanto el nuevo proceso constituyente es algo que tenemos que avanzar. Eso es lo que genera la reacción. Y hay un grupo importante de personas, y cada día más, luego de 45 días que ha pasado el plebiscito, que no ve respuestas a problemas urgentes como en materia de seguridad, como en materia de economía, y que está entrampado con esto. Entonces, yo al menos no justifico el hecho, pero creo que yo no lo vi actuando bien, y no es bueno que el presidente también. El presidente tiene que entender, y hay un par de columnas que lo reflejan en estos días, tiene que entender de que la gente en este minuto lo está reprobando. Y tiene que haber un cambio de tono, un cambio de actitud y un poquito mayor de humildad para entender lo que está pasando. Vamos a entrar, entre otros, a los temas de conversación constitucional. Quiero poner Antes de eso, solo quería cerrar el tema del presupuesto, que me parece importante y no quería interrumpir a Emilia. Cuando uno aplica el IPC, hay una disminución de un menos 1,8% en el presupuesto de la PDI, Carabinero el aumento es solo 0,5% y Gendarmería cae en un 4,5% y me parece que es súper importante Gendarmería porque hoy día estamos viviendo efectos del Tren de Aragua, que son crimen organizados que operan desde la cárcel. Solo para rectificar lo que dice Catherine, que más allá del ajuste, yo no estoy segura de que sea tan así, pero bueno, eso lo podrá juzgar quien nos está viendo. Hay además en el presupuesto dinero distribuido y dirigido a tener un plan nacional contra el crimen organizado. A propósito del Tren de Aragua, a propósito del ingreso de mayor crimen organizado, y creo que deberíamos empezar a conversar cómo usar ese presupuesto en vez de solamente estar criticando al gobierno. Yo creo que aquí tenemos que tener un acuerdo en materia de seguridad. Emilia. Y solo para terminar la idea, el presupuesto tiene un marcado énfasis en materia de seguridad porque es una prioridad para el gobierno. Y eso se muestra con hechos y no con palabras. Independiente de lo que dice Catherine, Emilia, si comparamos los presupuestos anteriores, el gobierno anterior no hizo eso. Quiero partir por ti mismo para poder que el resto de la mesa puedan dar su opinión. Vimos unos videos en las últimas horas de un carabinero haciendo uso de su arma de servicio que dispara a una persona que amenaza a un carabinero. ¿Qué te pareció a ti? Porque se ha discutido sobre la proporcionalidad, en fin. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo Carabineros ahí? ¿En cuál de los casos en particular? Cuando dispara a la persona que lo amenaza con tirarle una piedra, un ladrillo, un objeto grande. Yo creo que los protocolos de Carabineros son muy claros en cuándo se puede usar un arma o no para defenderse. Y creo que hay debates que se han introducido que son muy populistas. Hay proyectos de ley que ha presentado la derecha para terminar con la proporcionalidad en el uso de la fuerza, por favor, que es un mínimo en todas las democracias del mundo, para todas las policías, la proporcionalidad entre el uso de la fuerza y la amenaza a la que se ve enfrentado. Yo creo que aquí el énfasis lo tenemos que poner, y el presupuesto del gobierno bien lo señala también, en que hay que invertir más en protección a Carabineros, más en inteligencia para que el uso de la fuerza sea un recurso que llegue de forma planificada, racional y luego de una investigación para no exponer a Carabineros a situaciones graves. ¿Qué te pareció ese video? ¿Te parece que ese Carabineros actuó bien? Es que no vi el video porque no tenemos una pantalla grande, pero creo que un carabinero tiene todas las facultades y tiene toda la legitimidad para defenderse ante un ataque, por supuesto, lo cual en ningún caso es contradictorio con la proporcionalidad en el uso de la fuerza y con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y lo complejo es cuando todas esas cosas se ponen como oposiciones, y en ningún caso lo es. Los carabineros tienen potestades para defenderse, los derechos humanos son importantes, y donde tenemos que avanzar es en mayor inteligencia y fortalecimiento de la defensa de las propias policías. ¿Qué te pareció el actuar de ese carabinero en particular? Yo creo que, me parece bien. Lo viste, sí, ¿no? Vi el video. Me parece que además lo comentábamos fuera de entrar a estudio, que además había sido un disparo asertivo en una pierna, de modo que fue para inmovilizarlo y no para otra cosa. Pero creo que lo de fondo es mucho más relevante, que es que cada actuación de Carabineros esté la opinión pública haciendo, digamos, opinando si estuvo bien o estuvo mal. Creo que no es menor volver en el pacto de seguridad que queremos construir,
volver a revisar los protocolos, de modo de que los carabineros sientan que si cumplen los protocolos va a haber un apoyo institucional. Absolutamente. Y que el presidente lo ha dicho, que por otra parte es una institución que dentro de esos protocolos tiene que tener un apoyo restricto a los derechos humanos, pero que tiene que usar la fuerza pública con legitimidad para resguardar el Estado de Derecho. Yo creo que eso es algo que no podemos volver a discutir. El agua tibia es tibia, digamos. Entonces hay ciertas cosas que son obvias y que las hemos dejado de ser obvias por una serie de formas de discutir. Y creo que el apoyo a la institucionalidad del presidente hacia abajo ha sido claro. Revisemos los protocolos, démosle apoyo institucional, pero que cada vez que un carabinero actúa sea materia de discusión pública es porque algo está fallando. Yo creo que sobre el tema, yo creo que es fundamental lo que dice Natalia, dice las cosas obvias. Lamentablemente, para muchos de los dirigentes que hoy día están a cargo del gobierno, las cosas obvias no fueron obvias en el pasado. O sea, la actitud que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular respecto del rol de Carabineros ha sido una de las principales razones de esa pérdida de autoridad. Así como nosotros decimos, hay que respetar al presidente de la República en todas circunstancias, también hay que respetar la autoridad que legítimamente la ciudadanía, la institucionalidad, el Estado democrático de derecho le otorga a Carabineros. Y eso en los últimos años no ha sido la norma. Ese es el problema. Y lamentablemente, así como hay avances civilizatorios de tener estas conversaciones que hace un tiempo con los mensajes que quedaron, con las declaraciones que quedaron en el pasado, no se cumplieron, yo creo que también el presidente, por ejemplo, en su alocución del 18 de octubre, comete un error nuevamente, porque da por hecho generalizaciones. La Emilia dice, oye, ¿qué pasa con los procesos? Comentar los procesos en curso. Bueno, el presidente hace una afirmación de que aquí hubo muertos por culpa de Carabineros, de que aquí hubo abusos sexuales por culpa de Carabineros, y no hay ningún juicio, ninguna sentencia ejecutoriada. Dijo casos policiales donde hubo abusos sexuales. Eso no existe. No hay ninguna sentencia ejecutoriada sobre la materia. Entonces, cuando el presidente, en su tiempo diputado, va a la Plaza Italia y encara a un militar y le dice que tiene que salir de ahí, eso no corresponde. Ese es el problema. Aquí, y también se confunde, porque dicen que para el otro lado hubo quienes justificaron las violaciones de los derechos humanos. Yo al menos, en lo que me ha tocado a mí participar, y mucha gente, la que yo perfectamente respeto, siempre se condenó los abusos policiales como tienen que condenarse. Pero este manto de duda sobre la autoridad y el respeto a Carabineros... Sí, yo en la misma línea de Cristian, yo creo que lo primero es que este apoyo a Carabineros o supuesto apoyo a Carabineros de hoy día es un cambio de opinión. O sea, yo creo que hay que tener súper claro que el gobierno está cambiando de opinión porque precisamente existen ministros de Estado que incluso ya estando en ejercicio salieron rápidamente a condenar situaciones como las que estábamos viendo hoy día, donde se utiliza la legítima defensa. Me refiero a la ministra de Bienes Nacionales en el caso de la Alameda. Entonces, yo creo que no basta con que salgan rápidamente a borrar todos los Twitter que escribieron alguna vez. A mí me parece que hoy día lo que hay que hacer es pedir disculpas y tener una postura real. Y yo creo también, Emilia, que hay una confusión entre la proporcionalidad, la racionalidad y también los protocolos. Hoy día Carabineros tiene el protocolo, claro, y yo soy de las personas que considera que lo que debe utilizarse siempre es la racionalidad, no la proporcionalidad. De hecho, en el caso que estábamos comentando, no vemos proporcionalidad, vemos racionalidad. Es decir, hay una piedra y el carabinero hace uso de su arma de fuego, dando de baja a la persona. ¿Pero por qué? Porque hay una legítima defensa. Y la legítima defensa puede ser propia, puede ser también hacia tercero. Y yo creo que eso es súper importante de entender y de validar. Y solo un segundo. Creo que cada vez que se intentó de alguna manera establecer esta infamia de la permanente violación de derechos humanos en cada actuación de Carabineros, se generó una situación muy compleja para la institución y para su funcionamiento, y me parece que es súper importante que no partamos juzgando. Cada vez que algo... Es que yo quiero despejar un poco el debate. Es que creo que aquí se hace una falsa dicotomía. Primero, por supuesto que, como dice Catherine, proporcionalidad y racionalidad son cosas distintas, pero como son principios, hay que utilizar ambos para analizar distintas situaciones, porque así funcionan los principios en el derecho. Aquí me imagino que todas y todos lo sabemos. Dicho eso, creo que hay una dicotomía que se establece cuando tenemos una posición crítica respecto al actuar de algunos carabineros, no de toda la institución, y defender la institución. Yo creo que hacerse cargo de los casos de corrupción que han habido en Carabineros,
de modernizar las policías para fortalecer su labor y de las graves violaciones a derechos humanos que vivieron en nuestro país son solamente para fortalecer la institución, para fortalecer su legitimidad. Cristian, déjame terminar la idea. Pacos asesinos. Yo no he dicho eso. No, pero lo dijo el ministro Grau. Estás hablando de todos los carabineros. Estimado, eso estamos hablando de un tuit y yo quiero aterrizar la discusión a elevar el debate, salir de los tuits del pasado. Y a lo que voy es que tampoco podemos hacer como que aquí no ha pasado nada. Lorena ¿Tú Recabarren, hablas subsecretaria de Derechos ¿Ya no Humanos. estás por refundar? Yo nunca he dicho de refundar, y más allá creo que es un debate espurio porque reformar o refundar siempre iba a ser un proyecto de ley, nunca iba a mandar a todos los oficiales para la casa porque no se puede tener una policía. Te pregunto desde. Pero ¿puedo terminar mi punto, querida? Por supuesto. Ya, reformar, refundar, modernizar, todo eso es un proyecto de ley y en ninguno de esos casos se iba a mandar a todos los oficiales para la calle. Entonces yo estoy de acuerdo con toda esa idea. Dicho eso, creo que también se comete un error cuando hacemos como que aquí no ha pasado nada. Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera, cuando recibió informes de organismos internacionales en materia de violación a derechos humanos, reconoció que recibía estos informes con mucho dolor porque se reportaban graves violaciones a los derechos humanos en Chile que deben investigarse para que nunca más ocurran y para que el actuar irresponsable de algunos oficiales no ensucie nunca la institución de Carabineros que tenemos que defender por el orden público, la paz social y la seguridad de todo el mundo. Solo un comentario. Por favor. Hace un año atrás, y lo tengo textual acá, tú llamaste a la disolución de Carabineros y refundación de la policía. ¿Dónde está eso? Después de ser detenida, dice acá. Emilia Schneider está ser detenida. Dijo a seguir luchando para disolver Carabineros y refundar ¿Cuál es la fuente, Cristian, para que la Emilia... El Dínamo, que no es tan de derecha, digamos. Es más de amarillo. Independiente de eso, mi posición nunca ha sido mandar a los oficiales para la casa, ni que nos quedemos sin policías, porque eso es impracticable. La política no se puede seguir haciendo por Twitter, no, más allá de los hechos de los últimos días, de verdad. Pero Natalia está muy bien y por eso mismo yo reconozco que el domingo pasado el ministro Grau con la ministra Orellana, que tuvieron mensajes, no uno, consistentes mensajes, y no hace 20 años, el año pasado nomás, fueron a hablar con Carabineros. Creo que eso es un paso importante, pero como hoy día ellos son autoridades públicas, me parece lo mínimo que públicamente también digan, ¿saben qué? La embarramos. Oye, nos equivocamos. El presidente de la República, en esta actuación, en el caso de Panguipulli, el caso de Panguipulli, que no tiene que ver con el estallido, el caso de Panguipulli fue un caso puntual, había un video, reaccionaron de inmediato. Y hoy día son autoridades públicas, ya hay una sentencia que absolvió al carabinero, y todavía el presidente de la República no se arrepiente de ese mensaje. Pero ¿cuál es Natalia, por favor. Pero ¿cuál es el afán ya majadero de que este otro y el demás ya tiene que ir a pedir disculpas? Creo que los hechos hablan por sí solos. Hay un gobierno que apoya a Carabineros. Hay 2 ministros que se fueron a sentar con Carabineros que habían hecho política a través del Twitter y yo creo que es un gran aprendizaje. Hay un respaldo a la acción de Carabineros. Tenemos una ministra del Interior trabajando codo a codo, relevando y haciendo todo lo posible para que una institución que es de todos los chilenos vuelva a estar en el sitial que le corresponde para despejar todo lo que fue corrupción, temas de derechos humanos, etc. Por lo tanto, perdón, pero cortémosla con la cosa de pedir disculpas. Y yo quisiera hacer un punto... Déjeme moderar un segundo, porque se nos va a acabar el tiempo. Y no podemos irnos, aunque sea saber una idea de cada uno de ustedes respecto a lo que está pasando con el acuerdo constitucional. Natalia, de los que están aquí, es la única que está en la mesa. El resto sabemos, reporteamos, escuchamos. Pero ella conoce lo que está pasando ahí dentro. No, era un respaldo. Y por lo que uno lee en las columnas o escucha de los distintos autoridades y actores políticos, da la impresión que se está enfriando esto, que se está dilatando, que se está enfriando, y ya en derechas y izquierdas, sectores, algunos de esos sectores, da la impresión de que no están tan convencidos de que sea el momento de un nuevo proyecto constitucional. ¿Cómo lo estás viendo, Natalia? A ver, yo creo que, por eso te decía lo del Twitter, porque esta política de los 140 caracteres de decir mi frase a la galería atenta contra este trabajo. A mí me gustaría poder transmitir que dentro de la mesa de negociación hay un diálogo profundo, fructífero. ¿Hay sentido de urgencia? De buena voluntad y de sentido de urgencia. Y que en las bases que avanzamos ya hace un par de semanas, el debate fue de altura. Aquí ningún sector, ni Chile Vamos, no se cierra, ni el gobierno quiere dilatar esto, porque hay temas que ajustar, hay planteamientos donde tenemos diferencias, pero esas diferencias no son irrenunciables, por eso es un trabajo de negociación, pero yo quiero dar la tranquilidad primero que hay buena voluntad, que hay un trabajo de altura,
que hay debate político con mayúsculas y que espero que prontamente lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no queremos, ninguna de las fuerzas políticas que estamos ahí, que se siga planteando que por este acuerdo que está pendiente no se está avanzando en otras cosas, porque además no es verdad. De modo que dar rápidamente cuál es una hoja de ruta en materia constitucional y enfocarnos mediáticamente en las reformas que están andando y que son muy importantes. ¿Caterina? Dos cosas. Yo creo que la disposición de Chile Vamos y de las fuerzas democráticas ha sido precisamente estar presente y buscar rápidamente las alternativas, por cierto, reconociendo las bases y lo que dijo el plebiscito, ya que yo creo que eso es súper importante, lo que no se puede volver a repetir y cuáles van a ser los pilares fundamentales de la decisión que se va a adoptar cuando se haga. Y se ha planteado también el tema de un plebiscito de entrada. A mí no me parece malo, me parece interesante que pueda hacerse. Yo creo que la gente sí está muy cansada de esta discusión y por lo tanto me parece que con esta prioridad importantísima del proceso constitucional hay que avanzar en un acuerdo de seguridad pública, porque eso no da para más. Emilia Schneider, 30 segundos, por favor. Chuta, 30 segundos. Sí, porque yo me quiero tomar solo alguna vienen pequeña noticias idea. luego. Creo que al seguir en esta lógica de pedir disculpas, como decía Natalia, y sacar tweets, sale de lo que tenemos que reconocer, que efectivamente todos los sectores nos podemos haber equivocado. No todo está mal en Carabineros y no todo está bien, y hay que hacer un acuerdo para que la seguridad llegue a las personas. Eso es lo importante. Solo un dato, hay 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros, que lo reconoce el propio fiscal subrogante nacional. Ahora, para el proceso constituyente, hablé muy rápido, creo que lo que falta para hacer lo que falta para hacer avanzar efectivamente el diálogo es que Chile Vamos transparente su posición respecto al órgano. La denuncia un órgano no electo, es una causa. Es que, perdón, porque se dice causas algo abiertas. que... Causas abiertas, pero con denuncia. Nos van a dejar sin Hace aire. poco más de 40 días, 8 millones de chilenos rechazaron el proyecto de la Convención y dieron por fin al proceso constituyente. Nosotros no nos oponemos a que el Congreso discuta las reformas constitucionales, pero lo que hoy día necesitan los chilenos, como dice Catherine, es urgentemente un acuerdo en seguridad, que el presidente mañana mismo convoque a un acuerdo transversal para abordar las urgencias que tienen los chilenos. Delincuencia, económico. Si el presidente convoca mañana, estoy seguro que todos los partidos van a ceder a eso. El presidente convocó el 5 de mayo, pero Y volvemos. con ganas, Esperemos, porque el 5 de mayo lo hizo el presidente Boric. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, en la última parte de nuestro programa, con este nuevo horario que al próximo domingo, en 7 días más, volveremos a las 11 de la mañana. Exactamente, con los protagonistas, con los temas de la semana. Bueno, y hoy día, ya están generando noticias muchas de las declaraciones que han dado nuestros invitados de hoy. Tuvimos al expresidente de Codelco, Óscar Landerreche, tuvimos también a la ministra vocera de Gobierno. Así es que un programa noticioso, muy conversado, con una semana que viene llena de... llena de reuniones claves, por lo menos en el proceso, en los diálogos para el proceso constituyente. Eso es parte de lo que debiera ocurrir esta semana. La reforma de pensiones, la ministra Camila Vallejo dijo, y también lo había dicho Mario Marcel, que ya no será antes del 31 de octubre, sino que será más con cara de la primera semana de noviembre. Dijo también Camila Vallejo que de todas maneras va a viajar el presidente y que va a ser pronto. A la Araucanía. A la Araucanía. ¿Querés escuchar lo que dijo la ministra Vallejo, lo que dijo Óscar Landerreche? Las mejores declaraciones de nuestro programa de hoy, y con ellos nos despedimos y se las compartimos a ustedes. Ya vienen las noticias. Que tengan un gran domingo, nos vemos en 7 días más en otro Estado Nacional. Chao. Me cuesta mucho perdonar a una persona que hace esto. Te lo digo, me parece que cualquier persona que piense en lo que nos tocó vivir, lo que me tocó vivir con mi hija, cuesta mucho eso. A veces los movimientos terroristas son movimientos políticos que no necesariamente están coordinados. Son cosas que ocurren en la cultura política de los países, que validan la violencia, que generan odio y que en el fondo incentivan a distintos grupos que puede que ni se conozcan a tener comportamientos similares. Son simplemente la expresión más extrema de lo que algunos en la política han validado. A mí me parece que la escalada de violencia de este país no son cosas separables. Lo que está pasando en la Araucanía, lo que pasó con el Tren de Aragua, lo que está pasando con el sicariato, lo que está pasando con las bombas, el caso mío es uno nomás de ellos, tienen relación con una posición que ha tomado una parte de nuestra élite política, mediática, respecto a validar la violencia. Yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que hemos estado por mucho tiempo en una falsa dicotomía. Se cree que por
defender y promover el respeto de los derechos humanos es débil en la condena y el combate a la delincuencia. El aprendizaje es que uno tiene que tener más antecedentes antes de emitir opinión en general, ¿cierto? Porque, claro, el contexto estaba bien crispado, teníamos violaciones generalizadas a los derechos humanos y había mucho malestar respecto al actuar de las policías. Y al presidente de la República se le tiene que respetar. Fue una falta de respeto, fue una falta de respeto, sin lugar a duda. Y yo agradezco que hayan habido instancias también de reflexión respecto a eso, de disculpas respecto a eso. ¿Por qué no se puede volver a repetir? ¿Pero hubo una disculpa? ¿Usted lo sintió como disculpa las palabras después de Rafael Cummsille? ¿O hubo una disculpa privada? Hubo una disculpa privada.